muy generalizado el vivir la ansiedad, ¿no? O sea, hay personas que sienten ansiedad y no saben qué es ansiedad. La ansiedad, a mí me gusta definirla como una alarma que tiene nuestro cuerpo, nuestro sistema. Agitación en la respiración, dificultad en respirar, es una energía rápida, la ansiedad. Como la ansiedad te agita la respiración, si no sabes técnicas de respiración, tú agravas el problema, lo haces más grande porque... Hola Carolina, Hola, Aiden. ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Y Bueno, tú? me alegro de verte. Te presento a mi amiga, os presento a mi amiga, a la terapeuta Gestalt, la psicóloga, a una chica que aprecio muchísimo y a una súper profesional en el sentido psicológico, porque a mí siempre me gusta hablar contigo de cosas de Profundas de nuestra profesión, de claro. nuestra profesión. Y yo me acuerdo tirar horas contigo hablando y llegando a conclusiones interesantes y así es como espero que sea hoy nuestra charla. Uh-huh. Hemos preparado varias preguntas sobre la ansiedad y cómo nos puede ayudar en el proceso de Uh-huh. autorrealización. Hemos preparado varias preguntas. Y bueno, antes de comenzar, si quieres contar algo, por qué te mueve tanto ese tema, qué te resuena, por qué te gusta. Sí, yo lo que he descubierto, bueno, primero de todo, es muy común, está muy generalizado el vivir la ansiedad, ¿no? El sufrir la ansiedad. Incluso hay personas que sienten ansiedad y no saben qué es ansiedad. Y en cualquier caso es algo que es molesto y que afecta a la calidad de vida. Yo, a pesar de saber lo que era la ansiedad, por haberlo estudiado, no fue hasta que tuve una crisis de ansiedad, un ataque de pánico con todas las letras, bueno, que pude vivir lo impactante de esta experiencia y cómo te puede afectar. Y a lo largo de los años, después de estas crisis de ansiedad y ataques de pánico y ansiedad más intensa o menos intensa, lo que he ido descubriendo es que la ansiedad puede ser una aliada de uno mismo para sentirnos bien, para nuestra realización. La ansiedad, a mí me gusta definirla como una alarma que tiene nuestro cuerpo, nuestro sistema psicológico, corporal, nosotros, nuestra maquinaria, como una alarma que se enciende y que nos está diciendo, hey, por este camino no, o hey, a este ritmo no, o hey, con esta persona no. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que uno siente ansiedad y se queda mirando los síntomas de la ansiedad, pero no llega, que son muy molestos, pero no llegamos a ir más profundo y saber lo que nos quiere decir la ansiedad. Y esto es lo interesante, de ahí el interés de esta charla, porque si logramos verla como una amiga, más que como una enemiga, podremos aprender mucho y nos ayudará a vivir mejor. Sí. Y de ahí me gustaría preguntarte algún ejemplo de la definición de la ansiedad. Sí, ¿Cómo uno puede comprender qué es, entender eso es la ansiedad de lo que he oído o de lo que he leído en otro día? claro, si tú buscas en Google qué es la ansiedad, una de las definiciones que aparece es que es un estado mental que se caracteriza por inquietud, incomodidad, agitación. Y a mí esta definición me parece incompleta, porque no es solo un estado mental, hay unos síntomas físicos que son muy claros, ¿no? Y aquí vamos a entrar por si puede ayudar a identificar. De hecho, hay unos síntomas físicos, unos síntomas mentales, psicológicos y emocionales también. Los físicos son generalmente taquicardia, que se acelera el pulso cardíaco, sudoración, empezamos a sudar más, temblor,
sensación de hormigueo en las extremidades, puede ser en manos y pies, agitación en la respiración, dificultad en respirar. Hay personas que refieren un nudo aquí en la boca del estómago, que en realidad es el diafragma que se cierra y entonces nos dificulta respirar también. Hay personas que lo sienten más aquí, como un peso aquí en el pecho. Hay personas que lo sienten más en la cabeza, como si fuera a explotar la cabeza, como un embotamiento mental. Y es una sensación generalizada de tensión, porque no debemos olvidar que la emoción que está de base en la ansiedad es el miedo. La ansiedad, hay autores que la definen como una mala gestión del miedo, ¿no? Como un miedo exagerado que se convierte en ansiedad. Y sí que es verdad que se va mucho al plano de lo mental. Por ejemplo, a nivel mental, podemos identificar que tenemos ansiedad cuando estamos anticipando situaciones. Y me va a pasar esto, si voy a este sitio me voy a contagiar. Ahora se están acentuando mucho los trastornos de ansiedad con la situación de la pandemia. Cuando hay una anticipación, en realidad lo que está pasando es que tenemos miedo, pero no nos damos cuenta de qué es eso. Y luego hablaremos, ¿no?, de cómo de dar herramientas para estas situaciones. Entonces la persona se descubre anticipando situaciones y evitando muchas veces situaciones, ¿no? No voy a ir a este sitio, no me voy a juntar con estas personas, miedo al futuro, ¿qué voy a hacer si no tengo trabajo? Entonces toda esta anticipación refleja un estado de ansiedad, si es muy intenso. Y tú has dicho muy bien esto de anticipar, ¿no? Que seguramente hay algo que estoy pensando que me puede pasar y parece que eso de alguna forma me produce un estado de tensión o de ansiedad, ¿no? Y yo lo que quería preguntar es un poco esos síntomas, esas señales que nos da el cuerpo, ¿cómo, para qué son y cómo puedo yo también distinguir estas palpitaciones o no sé, taquicardia o lo que sucede? ¿Cómo puedo, digamos, para qué son, ¿no? Sí, antes de responder a tu pregunta, Aiden, voy a acabar diciendo, dentro del grupo de los síntomas físicos, de los síntomas, están también otros síntomas mentales, lo digo por si alguien puede reconocerse también. Hemos hablado de la anticipación y también está una cosa que se llama desrealización o despersonalización. Tiene este nombre que básicamente la persona lo que encuentra tiene un sentimiento de vivir en una película, de que todo es raro, una sensación extraña de la realidad. Puede sentirse también como muy separado de la realidad o como que no forma parte de la realidad. Todo esto son sensaciones muy incómodas y a veces cuesta mucho de identificar. Es que tienes ansiedad. La persona se puede creer fácilmente que se está volviendo loca. Esto es muy común en estados intensos agudos de ansiedad, que se está volviendo loca o que le va a dar un ataque al corazón, ¿no? Entonces, ante los síntomas físicos, claro, una persona que empieza a tener ansiedad, lo primero que hace, muchas veces las personas acuden a un hospital, ¿no? Si es una crisis de ansiedad muy fuerte y ya pues los médicos, enfermeras y tal están como muy acostumbrados. Yo he encontrado muchas personas que dicen, lo que tienes es ansiedad, ¿no? Y que la gente se queda como, ¿cómo? Yo pensaba que me estaba dando un ataque al corazón, ¿no? Entonces, bueno, si hay un tema de taquicardia, porque no todas las personas tienen los mismos síntomas, pero si en tu caso hay un tema de taquicardia, está bien hacer un análisis, por un lado, de cardiología para descartar que todo esté bien, porque puede ser que a veces tengamos taquicardias o arritmias por un tema solo físico, ¿no? Y que eso genera ansiedad. Esto es un tema más complejo, ¿no? Pero bueno, descartar la parte física y en cuanto a poner atención a los síntomas, claro, aquí es importante preguntarse cómo estoy, qué es lo que me está pasando. Y verse a la persona en su vida, en las situaciones. Es decir, vamos a analizar
las situaciones de mi vida. Ujú. En el trabajo, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien? Porque si tú estiras, y muchas veces las personas tienen ansiedad, hay que tratar la ansiedad, pero yo siempre digo, no, no viene porque sí, siempre, siempre, siempre está conectado con algo de tu vida actual, Ujú, ujú, de tu gestión de relaciones o situaciones. Entonces empezamos a hacer un análisis de todas las situaciones. En el trabajo, no, en el trabajo bien. La pareja, no, la pareja bien. En casa, bueno, ha venido mi abuela a vivir en casa y yo tengo que estar haciendo más tareas y con el trabajo y con todo. Entonces empezamos a hacer una conexión de la situación que está generando un estrés y los síntomas. ujú, Entonces, al detectar la situación, bueno, podemos empezar a trabajar y decir, quizá necesitas ponerte un límite, no hacerte cargo tú de todo. ujú, ¿Sí? Aquí conectamos con lo que decíamos al principio, que la ansiedad es una alarma que nos está diciendo algo. Hay que ujú, analizar las situaciones y no quedarse solo en los síntomas y ujú, comprender que no viene porque sí. ujú, No viene porque sí. Esto es muy, muy importante. ujú. Esto es muy importante. Sí, ya de por sí es una señal, ¿no? Es una Es una señal, señal. ya de por sí, ¿no? Que hay Sí. algo que hay que atender. Y Y es, perdona, Iden, y un signo de que estamos sanos. Es decir, mm, de que nuestro sistema nos está avisando. Si no nos avisara el sistema, mm, iríamos por la vida metiéndonos en cualquier situación, ujú, a cualquier intensidad, en cualquier momento, y no tendríamos ese sistema de freno, de mm, protección, ¿no? Esto es como el coche, de, bueno, te avisa, ¿no? Cuando tienes algo en los frenos o cuando baja la gasolina, gracias a que te avisa, tú mm. puedes atenderlo. Pues la ansiedad es lo mismo. Si no funcionáramos bien, bueno, pues no tendríamos esa alarma, esa protección. Sí, has dicho una cosa que me gustó mucho de saber y también estoy de acuerdo contigo, es cuando justo la persona detecta que es ansiedad, ¿no? Y tú lo que has dicho es que, claro, tenemos que de alguna forma parar y analizar, ¿no? Analizar de dónde viene esto, ¿no? Y yo por experiencia no propia, sino de un ser querido, cercano, he visto que todo contrario, que cuando te viene la ansiedad, lo que hacen muchas personas es hacer muchísimas cosas a la vez, hablar muy rápido, correr, ir a nadar o fumar o beber o hacer como cosas muy compulsivamente en espera que eso se pasa, Que ¿no? baje, Y claro. seguramente hay un aspecto físico que realmente se cansan o se emborrachan o incluso se rompen a llorar después de una hora de hablar sin parar, por ejemplo, ¿no? Como que lo hacen todo contrario de parar, sino como que aceleran más todavía, ¿no? Con esa expectativa de apagar ese fuego, ¿no? Que Sí, claro. sé si puedes dar un pequeño ejercicio para esas personas que se hayan reconocido, ¿no? Como antes de ir a psicólogo, que pueden de alguna forma parar ese impulso de hacer, ¿no? Que podría... Sí, claro, es que la ansiedad, como dices, lleva, bueno, pues es una energía rápida, ¿no? La ansiedad es una energía rápida, sí. La depresión, por contraste, es algo como mucho más lento, la persona habla lento, no hay ganas de hacer nada, no hay energía. Am, Bien, como tú dices, aquí la meditación, y meditación, decimos por meditación parar un poquito, respirar, sentir la respiración, sentir el cuerpo. Esto va a ayudar a calmar la mente, a recuperar una respiración más amplia, con menos bloqueos. Ujú, Y hay un ejercicio que es muy útil, que es la silla vacía, que en terapia gestal bueno, utilizamos y tiene muy buenos resultados a la hora de hacer consciente a la persona. Y podríamos, la persona podría poner a su parte interna o sí, a su parte que necesita más cuidado, ¿no? O su parte como su niño interno, ¿no? Ponerlo en una silla y preguntarle qué es lo que le pasa, qué es lo que necesita y poder establecer un diálogo, poderlo ver en su necesidad, porque la ansiedad está muy conectada con necesidades. ujú, Yo siempre digo que la ansiedad nos habla de una necesidad no resuelta y una necesidad no resuelta puede ser
a todos los niveles. A nivel físico, a lo mejor que la necesidad que tengo es descansar. Entonces muchas personas no se dan cuenta que necesitan descansar porque, bueno, pues por educación, por cultura, pues están muy dadas al trabajo, a la actividad constante, a la productividad. Mm, Y lo que está diciendo la ansiedad ahí es, necesito descansar, ¿no? mm, Entonces, quizá las necesidades a nivel físico de descanso mm, y darse cuenta también, muy interesante, que pasa lo que tú decías, que uno hace lo contrario de lo que mm, necesita, ¿no? mm, Estoy necesitando parar y lo que hago es trabajar más compulsivamente mm, como un camino equivocado para calmar esa ansiedad, lo que me está generando es más ansiedad, ¿no? mm, Entonces, la escucha, identificación de la necesidad para poder luego poder atenderla, porque a veces es, oh, necesito descansar, ya está, tan sencillo como esto, ¿no? Y quizá pues si el fin de semana en lugar de irme a esta fiesta y a este congreso y a esta tal, pues que me quedo un día de descanso y ahí el sistema se equilibra. A veces la necesidad puede ser a nivel emocional, que es que me he enfadado con un compañero de trabajo o con mi jefe y no me doy cuenta porque no está bien visto enfadarse o expresar eh, mi posición y mis intereses, mm, y cuando me doy cuenta que es que estoy enfadada, ahí puedo hacer algo al respecto, hablar con la persona o decir un no, esto no me ha gustado, o gestionarlo. Pero mm, lo primero es la escucha y la identificación. Entonces, en la silla caliente lo que hacemos es separar estas dos partes, la parte más ansiosa mm, que tiene estos síntomas y ver en la otra parte la parte, bueno, que necesita ser cuidada. mm, mm, mm. Sí. Y entonces parece que pasamos a la pregunta de cómo me ayuda a entender la ansiedad en el proceso de autorrealización, ¿no? Como Claro, si la ansiedad criterio. es una alarma, Mm, si la ansiedad es una alarma que en realidad su propósito es cuidarnos y dirigirnos hacia un lugar saludable, mm, si investigamos el origen mm, de este malestar, dónde está, mm, podemos encontrar el inicio del camino sano, que es, como decía ahora, ¿no? Lo que necesito, pues a nivel físico, a nivel emocional, a nivel relacional, a nivel también de vocación, puede ser. ¿Cuántas personas no se han metido pues no sé, en unos estudios de, yo qué sé, pues de médico, de ingeniero, de abogado, y lo han hecho porque era lo que se esperaba de ellos y en realidad no estaba conectado con algo propio, con una voluntad y una pasión propia, ¿no? Y entonces van viendo que están en un camino que es un camino muerto para ellos y ahí la ansiedad va creciendo mm, hasta que la escuchas. Hay un psicólogo que es muy conocido que él dice que llegó un día, él estaba por un camino, ¿no? Pues como estamos hablando, por un camino que no era el suyo, estaba estudiando Derecho y, y llegó un día que estudiando para exámenes y demás, leía y no, leía, pero no leía, leía, pero no le entraba nada, y que ahí mm, su cuerpo, bueno, dice él, yo tuve la suerte de preguntarme, ¿y si no quiero estudiar esto? mm, Y de darse cuenta, dice, tuve la suerte de darme cuenta que cuando me hice esta pregunta, mi mm, cuerpo se relajó. mm, Y entonces, ahí dijo, pues igual no quiero estudiar esto, ¿no? Y ahora es un psicólogo conocido mundialmente, ¿no? mm, O sea, esto es muy bueno, me hago la pregunta y escuchar qué responde el cuerpo. Es decir, mm, quiero ir a esta fiesta. ¿Qué, mm, qué siente mi cuerpo si digo, si me imagino yendo a esta fiesta? Me tenso. ¿Qué siente mi cuerpo si me imagino no yendo? Me relajo. mm. Y ya lo tienes. Otra cosa es coger el móvil y decirle a quien organiza la fiesta, no voy a ir, ¿no? Pero, claro, y por eso no nos es más fácil el gestionarnos saludablemente. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de deberías, Mm, de normas que nos ponemos acerca de cómo se supone que tenemos que comportarnos, que van muchas veces en contra de lo que necesitamos de verdad, en mm, lo corporal, en lo emocional, decisiones más importantes como qué estudio, a qué me dedico, dónde quiero vivir, todo. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿para qué nos ayuda? Pues para tomar mejores decisiones que nos mm, vayan a aportar bienestar y felicidad, mm, decisiones conectadas con quien realmente
somos o con lo que realmente queremos en este momento, porque puede ser que estés, pues bueno, en un momento muy de descanso o en un momento muy de relaciones o en un momento muy de formarte, pero siempre conectado con lo que sea verdad que a ti te esté pasando, no con lo que con cosas impuestas por ti o por la sociedad. Mm. Como una verdad propia mía, ¿no? Claro, y Oh, la verdad de cada momento que también puede cambiar. ¿No? mm, También puede cambiar, decir, pues ahora me apetece pues esto, lo que comentaba ahora, ¿no? mm, Pues estar más sociable. Esto en la mujer es muy útil el análisis y el seguimiento del ciclo menstrual, porque se ve mucho en las mm, mujeres mm, el cambio a nivel de hormonas y de mm, energía en función de las fases, de las diferentes fases del ciclo menstrual. mm, Hay todo un trabajo ahí de conexión con la ciclicidad que mm, tiene que ver con respetar las necesidades que van en función de cada fase. Cuando mm, tenemos la menstruación, tenemos claramente un descenso de la mm, energía y de las ganas de relacionarnos y de las mm, ganas de... Ahí estamos más para estar en contacto con nosotras, mm, rendimos menos en el trabajo, en todo, ¿no? Hay todo un proceso activo en el cuerpo poderoso que nos hace que nos centremos en mm, ese proceso. Y luego cuando pasamos a otra fase de ovulación sí que estamos más abiertas, más curiosas, con más ganas de exploración. mm, Entonces, aquí el problema viene cuando la mujer se exige estar siempre igual, a un nivel de rendimiento igual, mm, a un nivel bueno, de empatía con los demás igual, y no siempre estamos igual, y no mm, pasa nada, no pasa nada. mm. Y quería hacerte una pregunta también que me ha venido estos días. Tú sabes que escribí un artículo también sobre la ansiedad, un artículo basado en una película que vi que se llama Discurso del Rey de 2010, Sí, porque claro, él muestra síntomas de ansiedad, pero son como más agudas, ¿no? Más agudos esos síntomas, ¿no? Es como casi un tipo de carácter así, ¿no? No tanto um, una especie de ansiedad que aparece o luego desaparece, sino en el ejemplo de este rey, ¿no? Que luego se ha vuelto rey, aparece más como una cosa de cuando cuando era pequeño, lo que recibía cuando era pequeño, el desamor de su padre, era muy duro con él, sus padres le dejaban con la niñera que no le daba de comer y cosas así, ¿no? Muy fuertes y muy duras que él pasó de pequeño. Y yo a base de esta película escribí un artículo y un poco quería preguntar, porque a mí me parece también con la experiencia del trabajo, me parece que hay gente que a veces confunden esas dos cosas, como que tienen miedo y cómo es la ansiedad, que antes tú has dicho que parece que son casi que tienen el mismo origen, o háblame un poquito más de esto, del miedo, cómo es el miedo y qué es la ansiedad, cuál es, no sé si es diferente también entender la matiz o... claro, el miedo es una respuesta emocional ante una situación de amenaza Mm, que tiene una función positiva, como todas las emociones, una función adaptativa que nos indica bueno, que debemos protegernos, ¿no? ujú, Es verdad que hay caracteres más ansiosos que ujú, tienden más a tener como este filtro más del miedo. Y hay otros caracteres que no sienten tanto el miedo, ¿no? ujú, ujú, Mm, Entonces, estoy intentando recordar esta película porque no la he visto después de tu artículo ujú. y sí recuerdo el tartamudeo, ¿no? Sí, sí, De él, el exactamente, exactamente. tartamudeo. Mm. Sí, Y claro. curiosamente, Cuan- él en situaciones que no tenía peligro, por ejemplo, él leía de una forma muy fácil, contaba cuentos a sus hijos, muy tranquilamente hablaba, ¿no? Pero cuando aparecía público, aparecían claro, otras personas, él empezaba a tener esos problemas del claro. habla, ¿no?
era un problema claramente asociado a situaciones públicas, ¿no? Mm, Esto sí que lo recuerdo. mm, Am, Cuando hablamos de la mala gestión del miedo, me estoy acordando en el eneagrama que ujú. tú conoces y dominas. Está el carácter número 6, que es el carácter del miedo, ¿no? Del miedo. Y a mí, sí, entonces este carácter se caracteriza por una constante anticipación, a veces incluso paranoia, ¿no? Como que hay, bueno, puede haber conspiraciones, complots, en algunos mucha necesidad de hacer las cosas bien por un miedo al castigo, miedo a la autoridad. O sea, la sensación interna es como de constante amenaza. Mm, Pero a mí me pareció muy interesante un día que hablé con un compañero de estos caminos ujú, y trabajos terapéuticos que se ubicaba en este carácter, que, ujú, que me dijo, en realidad el carácter 6, que está basado en la emoción del miedo, nunca hemos sentido, a ver, ya de mayores, una cosa es de niños, pero de mayores o cuando se ha construido este carácter, nunca hemos sentido miedo. En realidad, mm, todo esto que hacemos es para no experimentar el miedo. O sea, que mm, estamos hablando de un miedo al miedo, ¿no? mm, De un miedo al miedo. O sea, que anticipar sería como una estrategia de defensa para no acabar estando en una situación que me provoque miedo, mm, ¿no? mm, Entonces hay toda una serie de estrategias, ¿no? mm, El miedo es necesario. Ahora, cuando ya afecta o limita situaciones de nuestra vida, que no puedes salir a la calle o que no puedes hablar en público, mm, claro, para este rey era algo que tenía mucho que ver con él, ¿no? Poder hablar en público. Pero un rey que no puede hablar en público, pues mm, tú dirás, o sea, era como, como un acorralamiento. mm, Entonces, se entiende más, ¿no? Y bueno, también decir que aquí es importante porque hay veces que te da miedo algo, y está bien. O sea, por ejemplo, hablar en público. No todo el mundo ha nacido para hablar en público, no mm, todo el mundo tiene el talento, ni mm, le apetece, ni le gusta, ¿no? O sea, como también a veces es que hay que escucharse y el miedo, insisto, nos indica hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? Tampoco hay mm, que forzar demasiado, superar cosas bueno, que no son para nosotros. Y en relación a lo que decías de este personaje, de cuando era pequeño, me parece muy interesante hablar de que ciertamente al final, y se ve en este personaje y se ve en la vida en general. eh, a ver, que tengo mi gatita aquí, que está ajá, un poco revoltosa. ajá, Vamos a estar las tres. Em, Como adultos nos tratamos como nos trataron cuando éramos niños. mm, En el sentido de, si yo cuando era pequeño tenía unas necesidades, imagínate, de afecto, de que me abrazaran, am, y mi mamá o mi papá, en lugar de eso, porque no lo sabían o yo no lo expresé o no lo sabían leer bien, lo que hacían es, que esto es muy frecuente, darme comida al menor síntoma de inquietud mío por pensarse que, imagínate cuando somos bebés, ¿no? Debe tener hambre, ¿no? Y a lo mejor el llanto del bebé era un llanto de descarga solo, porque el parto es muy traumático y lleva mucho tiempo descargar y no había hambre, pero ¡pum!, te amorran la teta o te amorran el biberón, ¿no? Entonces, claro, ahí se va estableciendo una asociación de tengo una inquietud emocional y lo que hago es ingerir alimentos. ¿Cuántas personas no les pasa eso? Que tienen un tema emocional, mm, que tienen miedo, que tienen rabia o que tienen aburrimiento y lo que mm, hacen es irse a la nevera mm, porque han asociado esa forma de atender las necesidades. mm, O cuando somos pequeños tenemos necesidad de mamá o de papá y mamá y papá están siempre trabajando, mm, ¿no? Entonces, y nuestras necesidades emocionales o a veces físicas puede ser también, no están del todo atendidas porque hay una clara presencia de los progenitores, de los papis en el trabajo. mm, Uno puede asociar, ¿no? que lo más importante es el trabajo, ¿no? Y que cuando tengo necesidad, quizá tengo necesidad de una amiga o de una pareja y lo que hago es me vuelco en el trabajo, me vuelco en el trabajo, me mm, vuelco en el trabajo, porque es lo que yo he visto, ¿no? mm. Así que ahí es interesante ver también cómo atendían nuestras necesidades, porque vamos a descubrir cómo lo hacemos nosotros mismos. Así es.
Sí, esto es lo que quería un poco diferenciar, ¿no? Si la ansiedad es una cosa que aparece por circunstancias o cosas que nos pasan, situaciones brevemente, rápidamente, temporalmente en la vida, ¿no? Y luego también parece que hay otras que como que tienen unas situaciones que provocan más ansiedad y otras pues no provocan, ¿no? Como en caso de este rey. Y, Exacto. y bueno, quería preguntarte también, hemos dejado una pregunta o una última pregunta para hoy, desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo me ayuda a comprender los orígenes de la ansiedad? Esa la hemos dejado un poco para ahora, ¿no? Pero a mí me apetece también un poco para terminar, ¿no? Para terminar alguna, porque hemos ido tan al fondo, tan a las profundidades de ese tema interesante, ¿no? Y no sé, me gustaría saber también cómo las personas que vivimos al lado de estas personas, qué les pasa temporalmente o ya de una cosa, como un patrón, ¿no? De carácter, no sé. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas antes de ir al psicólogo, evidentemente, ¿no? ¿Cuál es la actitud Sí, que puede ayudar a una mí y cosa, también a esa persona, ¿no? una cosa muy útil para la persona que vive la ansiedad y para las personas que viven con alguien que tiene ansiedad Mm, es aprender a poner nombre a las emociones. Vale. Eso. Como poder decir qué es lo que me está pasando, y detenerse un momento y decir que es que eh, estoy nerviosa porque hay muchas noticias sobre restricciones, vamos a poner, no sé si voy a poder viajar, no sé si mis proyectos van a poder salir adelante. Pararse un momento y poder poner nombre, esto me ha puesto nerviosa o esto, estoy intranquilo, como hacer un ejercicio de intentar afinar en qué es lo que estamos sintiendo y cuál es el desencadenante de esa emoción. Mm, Las dos cosas. ¿Qué siento? Poner nombre a la emoción, que ahí hay mucho trabajo por hacer, porque mm, no salimos muchas veces del estoy bien, estoy mal, mm, estoy fatal, mm, y ahora ¿no? Fatal no, lo siguiente, eso no es no decir nada. mm. Hay que ir un poquito más a afinar un poquito y decir, pues estoy triste o estoy decepcionada o estoy enfadado o estoy indignado. Son matices que solo de nombrarnos ya hay como como este psicólogo, ¿no? Que decía, como sí, un descanso, Mm, decir, de darle un lugar, darle un lugar. Eso es lo que quiere la ansiedad, que le des un lugar. Le doy un lugar a mi enfado, le doy un lugar a mi tristeza, a mi aburrimiento. mm, Sí, es esto, ¿no? mm, Y entonces desde ahí poder escoger acciones saludables, ¿no? mm, Pues de expresión, si estoy enfadada, pues bueno, pues no, pues los cojines o depende de la situación, habrá que mirar la situación, pero poner nombre a la emoción. Y si Tremendo. yo estoy con alguien que tiene ansiedad, preguntarle cómo te sientes, desde cuándo te sientes así, qué te podría ayudar a sentirte mejor, realmente mejor, porque si la persona dice, pues quiero emborracharme, ¿no? Pues preguntarle, pero realmente eso qué consecuencias va a tener, ¿no? Mm, ¿Realmente te vas a sentir mejor? mm, Y indagar un poquito mm, más debajo de esa capa de ansiedad, a ver qué hay, mm, ¿no? Un poquito más. mm, El poner nombre a las emociones o a las necesidades, sí. mm, Y identificar, es que llevo toda la mañana con el móvil, ¿no? Lo que me pasa es que estoy cansada, muchas veces estoy cansada y mm, ya está, ¿no? mm. Sí, como un ejercicio mm, de verme, ¿no? De mirarme, de un poco observar, ¿no? Y también observar al otro, ¿no? Porque seguramente si un ser querido siente la ansiedad, empieza, no sé, a moverse fuerte, rápido, cosas así, ¿no? Lo que decimos antes. Y claro, y eso de alguna forma impacta, ¿no? Yo recuerdo una chica que me ha dicho, mi marido está loco, y por eso, ¿no? Porque, claro, piensan que es una locura, porque puede ser que es la primera vez que le pasa, ¿no? Y como que se asustan mucho, ¿no? Y lo que tú Claro, dices parece que tiene un cierto también, mm, como una cierta necesidad de formarnos en eso, ¿no? Formarnos qué son emociones,
cómo las vemos, Sí, cómo identificarlas, ¿no? claro. Hay una cuestión importante Mm, de escucharme a mí y de poder escuchar al otro. mm, Y cuando hay alguien que está teniendo un momento agudo de ansiedad, mm, lo más sencillo aquí es preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? Y la persona ya te va a decir, ¿no? Déjame solo. Pues es esto que mm, hablábamos de qué pasa y qué necesito hacer o no hacer. Pues mm, si el otro dice déjame solo, respetar eso, como una mm, forma de respetar la necesidad en el otro, ¿no? mm, Pero para esto también es importante que yo me aprenda a respetar a mí, claro. porque si yo necesito descansar y no me lo doy, cuando el otro me dije déjame solo, tú a lo mejor dices, no, no, ¿cómo te voy a dejar solo estando así? ¿No? Y haces lo contrario de lo que necesitas, ¿no? Entonces es preguntarme y atenderlo y preguntar y respetar también eso. Pues Mm, déjame solo o no sé, o tráeme una mantita. Preguntar, mm, no suponer lo que el otro necesita. Si ya mm, nos cuesta saber lo que necesitamos nosotros, ¿cómo vamos a suponerlo? Pero, y sí también se puede decir, siempre va bien en estos casos, decir estoy aquí para lo que necesites, respira, tranquilo, respira. mm, Y ver también, ¿no? Si el otro necesita de estar solo, pues quizás es estar solo y confiar que la otra persona se puede sostener, ¿no? mm. Sí, se está haciendo una charla muy interesante porque, bueno, ya te lo comenté que Es un tenía tema muy interesante. experiencia no personal, pero sí vivida de una forma muy, muy cercana, ¿no? Y también quería preguntar que ya hemos hablado un poco de cómo la persona se puede ayudar, también cómo las personas que viven al lado del que le pasa el ataque de ansiedad o lo que sea, ¿no? Quería preguntar también que cuentes un poco cómo trabajas tú con esas personas, qué es lo que haces, ¿no? Para que podamos un poco conocer cuáles son, no sé, si tienes herramientas o tienes ya un poco más o menos, sí, cómo trabajas con Mm, estas personas. Las, las herramientas, bueno, pues primero hago de esa voz que pregunta, Mm, ¿qué sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿En qué parte del cuerpo? mm, A veces lo que hago es darle espacio y que me diga, ¿no? De cómo es esa sensación, qué color tiene, mm, permítete hacerla grande, como estamos en un espacio seguro, si es una opresión en el pecho, pues permítete sentirla totalmente. mm, Y cuando le hemos dado un espacio, como si esto es una técnica que se llama focusing, que es hablar mm, con el cuerpo. ¿Qué te dice esa sensación? ¿No? Y a mm, veces, pues bueno, dice, esto, que estoy cansada, que pare ya, que estoy cansada o que no quiero más vivir en la ciudad, por ejemplo, ¿no? O sea, si esa parte de tu cuerpo pudiera hablar, ¿qué diría? mm, mm, Así que lo que hacemos es, desde la base de que esos síntomas nos están diciendo cosas, pues ver qué cosas nos están diciendo para que llegue a la conciencia. Porque muchas veces, insisto, lo que pasa es que la persona se queda tan atrapada en los mm, síntomas mm, que no puede hacer ningún trabajo más, solo hacen lo que llamamos, o sea, tienen miedo al miedo, o sea, generan mm, más miedo, están sintiendo ansiedad y generan más miedo por los síntomas. Así que hay un trabajo de calmar, de dar tranquilidad y de estirar del hilo a ver qué es lo que te quiere decir estos síntomas. Y desde ahí, desde la conciencia, poder decir, ok, y ahora que has visto esto, ¿qué vas a hacer? mm, Pues le voy a decir a mi pareja que por qué no nos vamos a vivir fuera de la ciudad. O entonces, a partir, primero la identificación y después una acción en conexión con esa necesidad. mm, Esto por un lado. Otra, bueno, la meditación, yo siempre la utilizo, parar mm, y inquietud, mm, ver dónde se revela la tensión, dónde se revela el síntoma, cuál mm, es la necesidad, hacer un buen ejercicio de respiración porque respiramos muy mal muchas mm, veces, entonces como la ansiedad te agita la respiración, si no sabes técnicas de respiración, mm, tú agravas el problema, lo haces más grande porque mm, haces una respiración muy corta y muy superficial y aquí tenemos que aprender a respirar abdominalmente. mm, Hay una técnica con la ansiedad que es, cuando tenemos ansiedad lo que tenemos que hacer es exhalar, mm, porque la tendencia mm, es a inhalar, inhalar, inhalar y cuando y tenemos, bueno, pues esto
bueno, hay quien pone un ejemplo de un cubo que tiene agua sucia Ujú, y tú le pones agua limpia. Si tú le pones agua limpia, agua mm, limpia, agua limpia, ¿va a quitar el agua sucia? mm, No, mm, no la quita. Entonces, si tú quieres limpiar, ujú, primero tiras el agua sucia ujú, y luego tiras agua limpia. Lo mismo con la respiración. Si tú tienes, ¿no?, dióxido de carbono que no está siendo expulsado, ujú, entonces tú inhalas oxígeno, pero no has limpiado. Así que lo que mm, hay que hacer primero es acordarse de mm, exhalar todo lo que podamos y ya automáticamente inhalar. Esto va a relajar mm, el sistema nervioso mm, y nos va a ayudar al menos a poder estar más tranquilos, ¿no? Y poder pensar con más claridad. mm, Otra técnica es lo que te decía, la silla caliente, el poder decir, a ver, pon la ansiedad aquí y la no ansiedad aquí. ujú, Háblale, ¿no? ¿Qué le dirías a tu ansiedad? Pues me estás haciendo sentir muy mal, no puedo leer, no puedo trabajar. Y entonces, y si te pones en el lado de la ansiedad, ¿qué te diría la ansiedad? Pues quizá es que estoy aquí para que te des cuenta, ¿no? Y entonces a partir de ahí lo que salga, que va a ser muy personal, yo mm, no puedo decir qué va a salir porque depende de cada mm, persona en cada ujú, momento, ujú, pues la persona se va haciendo consciente ah, de qué es lo que necesita. mm, Insisto, el objetivo aquí es darse cuenta de lo que necesita mm, para poder pasar a una acción eficaz, mm, ¿no? Como tú comentabas antes, no sé lo que necesito, por tanto lo que hago es automáticos, pues de trabajar mucho, si es lo que he aprendido, o ir a acudir a drogas o sustancias, ¿no? mm, O ver muchas series, mm, pero no estoy atendiendo realmente y no va a desaparecer el síntoma. Y aquí quiero decir algo, o sea, aparece momentáneamente, ¿no? Acerca de la medicación, ujú, porque tú cuando vas al médico, que tú dices que te pasa, bueno, que estás estresado con el trabajo o que no te encuentras bien o que no tienes o que tienes insomnio, que tienes, bueno, o hay personas que lo nombran así como ansiedad y hay personas que dicen que se encuentran mal y ya está. ujú, Muchas veces el médico receta ansiolíticos mm, y hay personas que puede ser que tomen, otras que no, esto es muy personal también. ujú, Y bueno, la medicación siempre tiene que ir con supervisión y siempre tiene que ir acompañada de un, bueno, si hay medicación tiene que haber terapia, mm, porque si no, estamos entrando en un mundo un poco delicado, ¿no? mm, Y si no vamos a ser conscientes de lo que nos pasa, pues, pues bueno, pues se va a repetir. mm. Sí, lo que escuché, no sé si es cierto, hablas de alguna forma de poner alguna cierta orden, ¿no? A lo que pasa con la persona, ¿no? Exacto. Vale. Y también lo que me ha venido a la cabeza es que parece que tú no tienes miedo a la ansiedad de tu cliente, ¿no? ¿Tienes no sé, igual tienes algún caso que hayas resuelto de ansiedad que estás contenta de sus resultados? Porque seguramente eso, ¿no? Lo que nos hacen creer lo que hacemos y no tenemos miedo de eso, porque vemos que hay personas que mejoran. Yo me imagino que algo así te pasó. ¿Puedes contar un poquito sin nombre ni nada de eso? Sí, sí, sí. Tengo un caso que me viene mucho a la cabeza cuando hablo de ansiedad y es de un chico. Claro, bueno, quiero decir, a mí me gusta, bueno, me encanta mi trabajo, ¿no? Y ante la ansiedad me gusta mucho tranquilizar a las personas, porque en realidad no pasa nada, no está pasando nada, pero Mm, por dentro la sensación puede ser de pánico, de mucho miedo y, bueno, encontrar algo que te tranquilice o alguien que te tranquilice es importante. mm, Entonces, este chico es un chico, había tenido hace 10 años una experiencia con unas sustancias naturales y demás, pero pasó un momento de miedo agudo muy grande mm, con la sustancia y demás, y bueno, se mm, quedó ahí, se recuperó, nunca más tomó sustancias y todo bien. Y en el momento en que llegó a terapia estaba viviendo una situación muy estresante laboral en un mm, negocio familiar y demás. Y claro, él lo que le pasaba era que, bueno, iba como a muchos médicos, muchos médicos, estaba disparado esto que hablábamos de muchos médicos, porque él creía que estaba teniendo distorsiones, ¿no? Pues que la tele la veía verde,
cuando leía y pasaba de leer a ver a una persona, se desenfocaba mm, y él pensaba que le estaba pasando, pues eso, no sé, algo grave, algo psicológico, algo en la vista y que estaba volviendo, él decía, quizá el haber tomado sustancia hace 10 años ahora está afectando a mi sistema y estaba como un miedo mm, blanco, hablaba muy rápido, la, no tenía saliva y mm, yo le decía, lo que tienes ansiedad. Y él mm, decía, ya, esto me dicen los psiquiatras, ¿no? Pero no, no, él estaba convencido de que le pasaba esto, que la tele era verde, que lo de las sustancias iba, que le estaba pasando algo distinto. Y fue un trabajo que hoy en día, ¿no? Que todavía trabajo con él, él puede reconocer, era ansiedad, pero en el momento no te das cuenta, ¿no? Entonces, cuando pudimos ir viendo la situación estresante que tenía, ir colocando, poniendo el orden este que tú dices, ¿no? Y descansando, viendo su necesidad de descanso, porque se había exigido trabajar mucho, viendo su necesidad de poner límites también, encontrar una persona con la que poder hablar de las cosas que él iba viviendo en su día a día, porque esto muchas veces pues no lo hacemos y a veces es necesario poder hablar con alguien que no te juzgue, que te entienda. Y bueno, y poco a poco hubo una grandísima mejoría. Esto mm, fue el inicio de un proceso de autoconocimiento muy, muy interesante. mm, Sigue en el mismo lugar, pero mm, de forma diferente. No ha tenido que cambiar nada externo, es interno, ¿no? entiendo. Vale, Sí, vale. sí. Mm. Sí, esta película termina así, que se han hecho amigos, que como que le ayudó a superar esa ansiedad que estaba como muy debajo de los síntomas, ¿no? Que nadie, hasta llegar a que luego se ha vuelto su amigo, nadie lo supo identificar, ¿no? Que trabajaban más con Claro, el habla, con pronunciar, con cosas, pero profundamente no han trabajado. Y claro. ¿Y qué la película hacía se Iden? llama así, sí. Se termina ¿Qué así. hacía este coach? Porque es un coach, es un coach este hombre en Lo- esta película, ¿no? Logopeda es un Sí, poco tradicional, ¿no? En aquellos momentos, porque realmente la película está basada en hechos reales, ¿no? Y esto es lo que más sí, da totalmente, todavía alegría, que es una película real, ¿no? Que lo que hacía, básicamente también muchas veces hacía de psicólogo, ¿no? Le hacía buen amigo, escuchaba, también ponía límites suyos, ¿no? Aunque era rey, ¿no? le Pero decía la verdad. le decía la verdad, sí, eran como muy, muy buen amigo. No me atrevo a llamarlo papá, pero como un buen amigo, ¿no? Un buen amigo y Sí, especialista también, evidentemente también le hacía respirar de forma distinta, cantar sin oírse, hablar sin oírse, cosas así, ¿no? Es interesante esta película. Y termina sí, sí, así, un buen resultado, ¿no? exactamente. En relación a lo que decía antes de nos tratamos como nos han tratado, Mm, cuando vamos a un psicólogo, a un terapeuta, aquí la figura del terapeuta es importante en cuanto a que la persona empiece, aprenda a tratarse bien, o sea, mm, tratarlo bien desde fuera, como hacían, ¿no? En esta película, mm, para que la persona se trate bien a sí mm, mismo. mm, Yo a veces digo que yo me dedico muchas veces a salvar a la persona de sí misma, mm, porque las personas a veces nos hablamos tan mal y nos machacamos tanto que casi tienes que socorrer a la persona, no de nadie, sino de sí misma, mm, decir, no, aquí te estás tratando con mucha exigencia, ya. no encuentra el motivo de por qué has hecho esto, no hay nada de malo en esto que necesitas. Mm, Y sí, también decirle, oye, aquí pues no sé, encuentra otra manera porque así puedes hacer daño, ¿no? mm, Pero tratar bien, mm, para que la persona se trate bien. mm, Y esto es una función importante que tenemos los mm, terapeutas. No sé si sí. estás de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, por aquí hemos Bueno, llegado. Quería pues por aquí hemos llegado. agradecerte la charla. Yo llevo tiempo también estudiándola. Algunos pacientes o clientes he tenido, pero sí que es un tema que me mueve también a mí desde hace mucho, ¿no? Y es verdad que mm,
cuando era más joven, digamos, tenía no ataques de pánico, pero sí que me suena mucho hacer algo muy rápido para calmar esa cosa dentro, ¿no? Es una cosa bastante típica de mí, ¿no? Cuando me asusta algo, pero yo me asocio más con miedo, ¿no? Y puede ser un miedo irreal, ¿no? Bueno, por eso Ujú. quería agradecerte esta entrevista. Ha sido muy... Gracias a ti por esta oportunidad de hablar más en detalle, ¿no? Este tema tan importante. Y bueno, como siempre quería pedir a los que nos hayan escuchado hasta ahora, pues poner me gusta, compartir, igual hay alguien que necesita saber esta información ahora mismo, porque creo que hemos dado cositas importantes sobre ese tema que para mí es profundo y ahora mismo también actual. Exacto, exacto, sí. Sí, Bueno, Carolina. agradecemos un like, un compartir y esperemos que sirva y que dé pistas, herramientas para tratarse bien y conocerse. Bueno, hablamos. Vale, gracias, Nos vemos Ibe. en otro. Hablamos en otra ocasión. Chao, chao.